Ahí está la detención el viernes de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, y esto que algunos han calificado como una primera victoria, digamos, en el terreno legal. No es que no vaya a ser extraditado a los Estados Unidos, es que no lo será de manera inmediata. Tendrá que llevarse a cabo todo un procedimiento. La justicia norteamericana lo reclama desde hace muchos años, desde hace décadas, lo reclama por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena. Sergio Sarmiento, Sergio, Manuel, ¿cómo estás? Siempre es un gusto. Muy buenas noches, qué gusto. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Juan Pablo, Manuel, Sergio, Jorge, buenas noches. Jorge Fernández Menéndez, Jorge. Sergio, Juan Pablo. Muy buenas noches. El capo, digamos, de mayor perfil, Jorge, capturado en lo que va de este sexenio, Rafael Caro Quintero. Sexenio, sin duda. ¿Sí? ¿No? De este sexenio, sin duda. Quizás Caro Quintero no es hoy uno de el principal narcotraficante, ni siquiera de los 2 o 3 principales narcotraficantes que hay en el país, pero es una figura paradigmática en toda la historia prácticamente del narcotráfico en México a partir del asesinato de 1985 de Enrique Camarena. Y es un personaje sobre el que estaba puesta la mira de la DEA y de otras agencias de Estados Unidos, pero particularmente de la DEA desde entonces, porque hay detrás de Caro Quintero hay toda una historia política, algunas cosas verosímiles, otras absolutamente inverosímiles, pero toda una historia política sobre la que se construye buena parte de la relación México-Estados Unidos en el tema de las drogas. Una historia que se remonta más de 35 años, ¿no? Que viene de la década de los 80, de mediados de los 80. Sergio, la detención de Caro Quintero, un personaje por el que el gobierno norteamericano ofrecía más dinero que por cualquier otro, ¿no? Más que incluso por el Mayo. El doble que el Mayo. El doble, de ese tamaño, digamos, de ese tamaño, la importancia para Estados Unidos. A pesar de que hasta donde sabemos no tiene ni remotamente la importancia como narcotraficante. Para la DEA es importante porque es un símbolo de la detención, del secuestro, de la tortura y del asesinato de Enrique Camarena, así de sencillo. Recordemos que a él le intervienen, le capturan el rancho del Búfalo en octubre, si no mal recuerdo, del 84, y después Camarena es secuestrado por policías aparentemente de Guadalajara y bueno, termina siendo ejecutado. Que lo entrega, los policías lo entregan efectivamente al cártel de Guadalajara, que ese sí era un cártel, o sea, sí era realmente el monopolio en ese momento de las operaciones de la droga, que eran principalmente de paso en lo que hace a la cocaína colombiana, aunque en marihuana sí se producía aquí en México. Y bueno, lo que ocurre en ese momento es que con la muerte de Enrique Camarena se genera una verdadera campaña por parte de la DEA para castigar no solamente a quienes eran presuntamente los directamente responsables, sino a quienes consideraban que estaban cuidando a los narcotraficantes. Y bueno, y empiezan con una serie de medidas como el secuestro del doctor Humberto Álvarez Machain. Recordemos también la detención de Zuno Arce. De Rubén Zuno Arce, que se le detiene porque supuestamente Enrique Camarena había sido ejecutado en una casa de él. Después se demostró que en realidad no era casa de él, que la casa había sido de él, que él se la había vendido a una persona, que esa persona se la había vendido a Caro Quintero, que nunca la terminó de pagar, pero que en realidad, como era un alto funcionario mexicano y la DEA quería pues acabar con el gobierno de México, quería meter en la cárcel a quien pudiera, bueno, pues también él murió en la cárcel. Y bueno, y entre los acusados estaba Manuel Bartlett, por un tema, virtualmente, completamente inusitado. Se planteaba que Bartlett había participado en una serie de reuniones con el secretario de la Defensa, con el presidente de la República de aquel entonces, y que habían planeado el homicidio de Camarena. Hay un testigo que no puede entrar a Estados Unidos. Hay un testigo protegido de estos, entre comillas, pero no hay ninguna prueba. Y además en esas fechas no podía haber estado ni Bartlett ni nadie más en ese lugar. Además es insólito. O sea, decían que en la casa donde estaban torturando a Camarena estaban el secretario de la Defensa, el de Gobernación y otros funcionarios. Ignacio Morales Lechuga dijo que la historia estaba completamente jalada de los pelos, que por eso se negó a extraditar a
a Bartlett. Ahora, ¿por qué no va a Bartlett? Procurador en aquel momento. Era el Procurador General de la República. Él ha declarado que William Barr, que era entonces procurador con el gobierno de Bush, que después sería otra vez procurador con Trump, que le pidió extraditar a Bartlett, y que lo que dijo Morales Lechuga es que el caso no se detenía pero ni con alfileres, o sea, no había absolutamente ninguna prueba fuera de este testigo protegido que claramente quería quedar bien con la DEA. Sin embargo, lo que vemos es un reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos, digamos un festejo de esta detención, como no lo hemos visto del gobierno mexicano, ¿no? Sí. Digamos, es para Estados Unidos muy significativo el que se haya sin duda. detenido. Y retomando un poco lo que decía Sergio en ese sentido, en la cultura norteamericana y entendiendo lo que implica el Estado en cuestiones de seguridad, cuando tú tocas a un agente, cuando tú tocas a un policía, cuando tú tocas a un militar, tienes todo el poder del Estado sobre ti, porque es algo simbólico en muchos sentidos, porque ellos representan justamente al Estado, y no hay mayor castigo y no hay mayor pena para una persona que cuando tú matas a un policía, que cuando matas a un agente o cuando matas a un militar. Y para Estados Unidos, y lo vimos en el comunicado justamente también que emitía la DEA, hacían referencia justamente al caso de Enrique Camarena específicamente, pero el hecho de que fuera un agente norteamericano y las consecuencias que se tendría que pagar por matar a un agente de ese calibre y de ese tamaño. Entonces es un precedente que constantemente siente el gobierno de los Estados Unidos con los informantes, con los agentes que se encuentran en otros países y que están en constante peligro del costo y dentro de la parte del Estado de Derecho que hay para quien se atreva a tocar a un elemento del Estado a nivel jurídico, a nivel de seguridad norteamericano, como ocurrió Ahora, con ¿lo Enrique detiene Camarena, México, lo detiene la Marina para extraditarlo a Estados Unidos? Ese es el objetivo de la detención. Yo creo que lo detienen porque había una orden de aprehensión aquí en México y en Estados Unidos también. Pero a eso voy, porque... Tiene 8 órdenes en Estados Unidos, no es solo, tiene el caso Camarena, es paradigmático, pero lo han ido creando. Pero lo detiene, digamos, sabiendo que este personaje que estuvo ya detenido en México y que después salió, este hombre va a ir a Estados Unidos, lo detienen con esa intención, la de entregárselo a Estados Unidos. No me imagino cómo pueden hacer para no extraditarlo a Estados Unidos. Me parece que esto es una victoria del gobierno, haber detenido a Caro Quintero es una victoria del gobierno. Si no hay extradición, la controversia va a ser tan fuerte que esa victoria se va a convertir en una derrota, por lo menos política y diplomática. Y además con un tema... Es algo parecido a lo que sucedió con el Chapo. Durante años México no quiso, estuvo el Chapo preso, México no quiso extraditar al Chapo Guzmán, tenía que cumplir su sentencia en México, esa fue la línea. Después de la segunda fuga del Chapo ya del penal de Almoloya, evidentemente cuando vuelve a ser detenido la presión para extraditarlo a Estados Unidos es muy alta, era otro caso paradigmático para Estados Unidos. Y en este caso, el de Caro Quintero, va a suceder lo mismo. Caro Quintero sale por una argucia legal, sale de la cárcel, no tendría que haber salido de la cárcel. Un tribunal dice que tendría que haber sido juzgado pero en el ámbito local, no en el ámbito federal. Común, sí. Además lo sueltan a medianoche. En medianoche para que nadie pueda, y todo el trámite se hace en menos de una hora, todo el trámite para que pueda salir. Sí. Cuando se dan cuenta ya andaba muy después lejos. De eso, y con la importancia que tiene, por lo que ambos decían, para Estados Unidos, el caso paradigmático de Caro Quintero, no veo cómo lo van a resolver, a no extraditar. El problema creo que es que un proceso de Caro Quintero, que además sería juzgado en la Corte de Nueva York, sería un proceso evidentemente político, por todos estos temas que giran en las acusaciones que están desde 85 hasta ahora. Yo coincido, algunas son inverosímiles, pero otras están sobre la mesa y la DEA lo que sí podemos pensar es que Caro Quintero tuvo relación con el secuestro, con la tortura y con el homicidio de Camarena. Está demostrado que incluso participa en la tortura. Sí, está demostrado. No sé si esté demostrado, pero lo que sí sé es que él mismo declaraba en esa famosa entrevista que hizo con Anabel Hernández que él no participó, que a él le tocó estar en ese, y que él se oponía, de hecho, a que secuestraran y mataran a... Por supuesto, es la versión de él, pero a lo que me refiero es muy difícil decir que no, y lo que sí sabemos
mexicanas es que la razón por la cual finalmente secuestraron, y torturaron, y mataron a Enrique Camarena fue por su participación en la captura del Rancho del Búfalo, que sí sabíamos que era de Caro Quintero. Y toda la historia que hay muchos antecedentes, no termina de quedar claro, del Irán Contra, ¿no? Que hay mucha historia también detrás, que ahí sí, para la DEA hay otro interés, porque esa es una época de confrontación entre la DEA y la CIA. La DEA era una agencia naciente. Camarena no solamente es un agente del Estado, es el primer funcionario de la DEA que es muerto por narcotraficantes en el mundo. Y no deja de ser ilustrativo hoy, digamos, el papel de la DEA con este gobierno en nuestro país, ¿no? Digamos, el despliegue que podía tener esta agencia antidrogas en aquellos años, en aquellos tiempos, en el combate al narcotráfico de la mano con el gobierno mexicano, y que hoy no tiene, digamos, el alineamiento que hay. Muy complicada la situación de la DEA, por eso vemos la declaración de la directora de la DEA de que ellos participaron en la captura, que el embajador de Estados Unidos en México desmiente públicamente. Ese tipo de diferencias son inusitadas. Y que son tres momentos, ¿no? Con la DEA y el actual gobierno del presidente López Obrador, que tuvo que ver con la captura del general Salvador Cienfuegos. Posteriormente, el rompimiento con los agentes de la DEA en México, que también llega a través del Senado, que les impiden operar en territorio mexicano sin consultar directamente a las autoridades mexicanas. Y por último, en el mes de abril, cuando nos enteramos que habían deshecho estas fuerzas especiales que eran entrenadas por parte de la DEA, que eran operativos mexicanos, pero entrenados por la DEA, ¿no? Que son momentos en los que marca una diferencia el actual gobierno con respecto a la relación que tienen de la DEA, pero no por eso lo que se registra también en diferentes medios norteamericanos actualmente es el tipo de inteligencia con la que la DEA pudo haber participado en la ubicación y localización de ¿Y la colaboración con la Marina? Que no sería nueva, pero sí, digamos, en este último nueva en trayecto, este sexenio, ¿no? Exacto. Pero sí nueva en este sexenio, porque una de las... Esto ocurrió en el sexenio de Calderón y de Peña en forma casi cotidiana. Era muy común, era muy frecuente. La relación de inteligencia tenía varias vías, sobre todo en el sexenio de Calderón, pero la privilegiada era con la Marina para temas operativos, tanto en el sexenio de Calderón como en el de Peña. Cuando asume el presidente López Obrador, decide romper esa relación, se establecen canales mucho más centralizados, pero incluso no se disuelven los grupos de élite de la Marina, por supuesto que no. Estuvimos ahí hace relativamente poco, esta semana, perdón, el comercial en todo personal, vamos a presentar un reportaje sobre eso. ¿No? Si te bien. Pero sí se disuelve el grupo que había participado específicamente en eso. El almirante que está a cargo de esa tarea es removido a otras tareas. Y lo importante de esto, quizás es una señal importante, es que vuelve a ser la Marina, vuelve a ser el grupo de élite, y yo no dudo que haya habido información de la DEA, porque cuando se dice que esto se informó el martes en Washington para detener el viernes, difícil es eso, ¿no? inverosímil, eso así no funcionan esas cosas. Tiene que haber habido una colaboración en un proceso relativamente largo, no corto de tiempo, y hay muchas tareas que sí realiza la inteligencia estadounidense y que le puede proporcionar información a la mexicana. Lo que no me cabe duda es que, por ejemplo, a diferencia de cuando se detuvo al Chapo en Mazatlán, en esta ocasión no debe haber habido, porque hay otra política diferente, agentes de la DEA o de otras agencias estadounidenses en campo. La DEA cuenta con tecnología que no tienen las Fuerzas Armadas mexicanas, y hay tecnología satelital en particular que permite... La ubicación exacta. Así es. No creo que haya sido un perrito el que... Lo encontró en matorral, pero digamos que no, y suelen ser operaciones que es el tema de color, ¿no? Para darles... Lo que sabemos es que también Caro Quintero estaba solo, no tenía escoltas, no hizo ningún intento por defenderse. Esta idea del supercapo que renació después de su liberación en 2013 no tiene sentido. Pero suelen ser así las operaciones de la Marina, ¿no? Digamos, con esa pulcritud para actuar en el momento en el que está, digamos, vulnerable el blanco. Ahora, por eso no tenemos, la verdad no se ha proporcionado información sobre el operativo, pero tienen que haber tenido muy buena información para saber la localización, porque es una localización en la sierra que hay. O para esperar el momento exacto. Es muy difícil incluso llegar al lugar sin ser detectado, tienes que hacer una operación y bueno, y como dice Sergio, haberlo encontrado en un momento sin que haya enfrentamientos,
me parece Ese es que un la gran éxito, información de la la Marina. información de inteligencia tiene que haber sido muy, muy precisa, tan precisa como hasta tener una filtración que te permita. Pero a ver, Jorge, tenemos ese gran triunfo con esta captura impecable. Y luego se cae el helicóptero con 15 marinos. El mismo día, en la misma entidad. Es el 6º helicóptero que se cae en este sexenio, helicóptero oficial del Ejército, de la Marina, haciendo operaciones. Nunca se entendió qué estaba haciendo, cuál era la operación con el helicóptero, pero el que se caiga, porque sabemos que se cayó llegando al aeropuerto de Los Mochis, pues te levanta 1000 dudas. Demasiada casualidad, No, y además un Black Hawk, o sea, no es un helicóptero. No, es enorme, pues llevan ahí 15 No, pero son 15 helicópteros de la Marina. Si tienen buen mantenimiento, son Sin muy duda, seguros. sin duda. Entonces es algo que se tiene que explicar muy bien qué sucedió con el helicóptero. Sí, y sí me parece que lejos de ser un cambio en la estrategia de seguridad que tiene el gobierno de los Estados Unidos, hablando de la relación entre la DEA y el gobierno mexicano, el hecho de que pueda existir esta colaboración y este triunfo político para el gobierno mexicano, más allá también del tema de la extradición, es algo importante que no hay que perder de vista también. Ahora, insisto, si no hay extradición, ese triunfo se puede convertir en un conflicto ¿Cuánto podría demorar político? la extradición, Jorge? A ver, la extradición se puede... Lo que tuvimos hoy es una suspensión provisional. Sí. Lo que dice el juez, tienen que ir al fondo del asunto. Además no es... Y ya lo habían, ya le habían denegado una petición similar antes de que fuera detenido Caro Lo que les Quintero. dicen es, aviéntense todo el procedimiento, digamos, sigan El paso por procedimiento paso. puede ser muy rápido, de acuerdo a cómo lo tramite la justicia. 2 meses, 3 meses, Puede 4 ser. meses a lo mejor. Pero son 60 días naturales los que tiene el gobierno de Estados Unidos para solicitar Antes de la las extradición. elecciones de noviembre va a estar Caro Quintero en Estados Unidos. Es muy posible. Antes de noviembre. Antes de las este elecciones año. de noviembre de Estados Unidos, de este año va a estar Caro Porque Quintero. si no se pierde el impacto Se político, pierde el impacto político. Y lo que se quiere demostrar también es que sí hay un énfasis en atacar al narcotráfico a pesar de los abrazos, en vez de balazos. Y que la detención de Caro Quintero no haya sido una acción en favor del Mayo Zambada. Vamos a ver, por eso ahí tiene que estar en Estados Unidos. Porque era un generador de violencia en el norte del país, sobre todo en la Sonora. frontera entre Sonora y Sinaloa. Sí, se plantea que era ahora el líder de un cártel nuevo llamado de Caborca. Así se ha planteado. No muy grande, sí, es un muy grupo sangriento. criminal que sí existe y que sí estaba claro, pero es un grupo muy localizado. Muy localizado, muy sabemos violento. realmente si la verdadera cabeza era Caro Quintero. O su sobrino, ¿no? Que también Su sobrino y un grupo que tienen ahí que venían de el Chapito Isidro, que venían de los Beltrán. En fin, que nos dará este tema un montón por delante todavía para el análisis. Gracias, Jorge, Juan Pablo, Gracias. Sergio. Gracias, Muchas gracias a usted. Gracias por vernos. Acá nos encontramos mañana. Pásela muy bien.